Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase de metodología jurídica. Es la clase número 5. Con estos temas terminamos nuestro temario. Espero hayan aprendido bastante sobre lo que hemos venido viendo, investigando y analizando de metodología jurídica. Los temas en base a nuestro temario es el punto 4, la interpretación jurídica, y el punto 5, métodos y técnicas aplicables a la práctica jurídica. Vamos a ver qué es la interpretación jurídica. Cabe mencionar que interpretar es indagar. Indagar el significado y valor de la disposición, norma o ley, para medir su alcance con precisión y apreciar su eficiencia en cuanto a la regulación de las relaciones jurídicas que están comprendidas en las mismas. Eso quiere decir, jóvenes, que tú debes de llevar a cabo un significado que pueda interpretarse de acuerdo a todas las regulaciones en materia jurídica. Si vamos a hablar de regulaciones, estamos diciendo que es todo lo que lleva a cabo el derecho o la norma vigente como tal. ¿Por qué? Es importante saberlo. Bueno, porque en cuanto a su interpretación y estética del derecho, si hay dos normas y no me conviene, obviamente, la aplicación de una, ¿cómo lo voy a interpretar? ¿Qué voy a hacer? ¿Desde dónde voy a manejar que, al final de cuentas, esta norma o esta ley me impide la interpretación jurídica y relevancia que debería de tener la norma? Por tal caso, vean qué importante es saber interpretar nosotros como analíticos del derecho. Bueno, podemos decir que la interpretación jurídica se basa en determinar el verdadero significado o alcance de las normas o leyes. Volvemos a lo mismo. Fíjense muy bien porque es importante que analicemos este contexto para tener exactamente el conocimiento y podemos aplicar y evaluar. Bueno, la interpretación jurídica como tal debe de tener un significado verdadero, un significado lógico, una interpretación jurídica y razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? No podemos interpretar una ley como lo hacemos, todos interpretamos leyes y tenemos el alcance y podemos hacerlo, mas sin embargo, en la lógica jurídica, la interpretación debe de tener un significado regulado y con alcance 100% a las leyes. Ese es el punto que de alguna otra manera hacemos quienes, pues nosotros los abogados. Cualquier persona, individuo, podemos interpretar la ley, pero tener el alcance jurídico es lo que nos hace a nosotros como abogados interpretar la norma a través de las leyes jurídicas. Muy bien, nos dice que las palabras en la ley son muy abstractas. Por eso a través de la interpretación jurídica se busca entender y comprender lo que el legislador quiere decir. Al final de cuentas, siempre un conocedor del derecho, el que tenga el alcance jurídico, pues va a interpretar las leyes. Métodos de interpretación jurídica. Bueno, aquí vamos a observar en esta cuestión que los métodos e interpretaciones jurídicas encontramos algunos muy importantes. No obstante, tenemos el gramatical, tenemos el lógico-tilológico, tenemos el histórico, el sistemático y el económico. Sin duda, si observamos el gramatical, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Este consiste
en el método y las palabras que debemos entender de acuerdo a la interpretación de la ley. ¿Qué quiere decir? Bueno, no debemos extender ni restringir su sentido. Aquí lo pongo muy claramente. Así como viene la ley, es como tal y cual está escrita, yo me debo de apegar. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, si altero la ley, pues al fin y al cabo estoy violando la cuestión jurídica de quien la interpreta, obviamente a su manera. Por lo tanto, se toma en cuenta que la norma está expresada en palabras y por ello considera fundamental descubrir su significado para determinar su alcance tratándose de los elementos de impuesto. Aquí tenemos como ejemplos, dentro de los elementos del impuesto, el sujeto, el objeto, base, tasa y tarifa. Hay excepciones, hay infracciones y hay sanciones. A partir de su literalidad, se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador. Con ayuda de las reglas gramaticales y el uso del lenguaje, se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Ahorita vamos a abordar algunos casos para que ustedes realicen sus propias conclusiones y sus propios análisis y sepan la importancia que tiene el saber interpretar las normas y las leyes. Muy bien, el lógico teológico. Bueno, aquí tenemos que se busca encontrar el sentido de la norma en sí, guiando primordialmente por la finalidad que persigue. Esta guía debe de llevar de alguna u otra forma el punto teleológico. Por ejemplo, el paquete económico es el conjunto de proyectos legislativos que presenta cada año. En cuanto al punto fiscal, el presidente del Congreso para su discusión y aprobación en materia política hacendaria, ingresos y egresos, y que sirve para el funcionamiento y operamiento de la gestión gubernamental de acuerdo con el sistema de información legislativa. ¿Estamos de acuerdo? Esto quiere decir que yo debo de interpretar de acuerdo a la finalidad exclusiva que me adecúa a la ley. Yo no puedo decir, bueno, el paquete económico está así y tanta y no se llevó alcance y yo lo entrego porque así debe de ser, porque por ley me lo están pidiendo. No, joven. La cuestión lógica y teológica es que estrictamente yo me debo de apegar a la finalidad que persigue la norma. Yo me debo de apegar exclusivamente a la función y operación de la gestión que se está aplicando. Si no, por lógico, estoy cometiendo un delito. La cuestión histórica. ¿Qué nos manifiesta el método de interpretación histórica? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Son los antecedentes, lo que ha pasado en la historia y que aún en nuestros días sigue teniendo relevancia y fuerza como tal. Ejemplo, vamos a determinar que estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de las normas. Se preocupa por investigar cuáles han sido las razones o causas motivantes de la norma a fin de encontrar su sentido. Utiliza, entre otros elementos, las exposiciones de motivos, debates legislativos o causas históricas de la disposición. Cuando yo tengo que realizar, jóvenes, una interpretación histórica, siempre debo de apegarme a las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que se modifique? ¿Qué ha pasado para que cambie? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es cuando el reflejo de la norma histórica va a ser aplicado. ¿Por qué? Porque la misma historia, al final de cuentas, jóvenes,
es la que conlleva a saber el pasado y qué se modificó para que lleguemos hoy a esta interpretación jurídica con el método histórico. Otro método importante es el sistemático. Aquí vamos a encontrar que este método busca que una norma fiscal se entienda de modo armónico con las demás leyes en donde ésta se inserta, procurando que no se contradiga. ¿Pero qué se creen, jóvenes? Hay muchas leyes fiscales, por eso me tomé la libertad de ponerles ejemplos en cuanto a las áreas fiscales para que se den cuenta, y hay muchas lagunas en la interpretación. Hay el Código Fiscal, por ejemplo, y el Código de Comercio, por ejemplo, se contradicen en algunos puntos y eso conlleva a que tu abogado interpretes y qué forma debes de interpretar la ley para decirle a la autoridad competente, ya sea administrativa, ya sea juez, otra instancia judicial, y pongas el contexto armonioso donde tu relevancia interpretativa te diga claramente. Hay dos pautas que son idénticas, se parecen, pero al final de cuentas se contraponen y dañan el derecho como tal para ser aplicado. Por tal motivo es importante que conozcamos exactamente este punto para que tú sepas saber en qué momento las tienes que interpretar y quedarte con la que adecue tu caso concreto. Esta se orienta por las relaciones que una norma guarda con las demás integrantes de un mismo concepto, principio o institución jurídica, de las cuales se derivan otras relaciones con el resto del sistema normativo, de tal manera que se descubre el sentido orgánico y coherente de los efectos y alcances de dicha norma. Ejemplo, cómo se relacionan el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que está sujeto a comercio. Si bien es cierto, aquí les puse la portada del Código de Comercio y aquí nos dice que incluye Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley de Sociedades Cooperativas. Y hay lagunas, jóvenes, les comento, en la interpretación de la misma, porque hemos encontrado que el Código de Comercio se llega a contraponer a lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y es muy interesante porque tú debes de saber interpretar la ley que sea más favorable a tus intereses del caso concreto que tú puedas llevar. Bueno, y tenemos otro muy importante también, que es la cuestión del método económico. Este consiste en indagar cuál es el significado económico de la norma, de los conceptos considerados en ella, a fin de determinar su alcance. Para hacer la interpretación se toma en consideración los aspectos económicos, origen de la norma, pues debe admitirse que las leyes tributarias tienen una cierta naturaleza económica que debe tomarse en cuenta al fijarse sus alcances y límites. Se debe indagar en normas como la NIF, que son normas de información financiera para entender parte financiera de las disposiciones fiscales. Entre ellos tenemos como ejemplo los costos, los gastos, las inversiones, erogaciones, etcétera. Fíjense bien, volvemos al punto como ejemplo. En cuestiones fiscales, ¿ok? Tú debes de saber indagar en las normas. ¿Dónde viene esa indagación? Porque encontramos bastantes lagunas en los preceptos de métodos de interpretación jurídica. Bueno, exactamente en el NIF, ¿ok? Ahí este libro, Normas de Información Financiera, te dice exactamente qué lagunas encuentras y cuál es la estética de apreciación para que apliques tú la norma en tu caso concreto. Fíjense qué interesante. Hay muchas veces que no sabemos que hay libros donde viene cómo y cuáles son las normas que tú debes de entender, ¿ok? Y saber
evaluarlas para que sean útiles en tus asuntos jurídicos. Bien, aquí vamos a ver los tipos de interpretación. Bueno, aquí vamos a ver la estricta o literal. Esta es la que declara el alcance de la norma apegándose al sentido literal de las palabras empleadas, sin restringirlo ni extenderlo. Bien, ¿qué nos dice? Está permitida la interpretación de normas fiscales. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes aplicar este tipo de metodología, de método, a las normas fiscales. ¿Estamos de acuerdo? Es la que más se aplique, como vengo comentando, a tu caso concreto. Bueno, otra tenemos la restrictiva. Nos dice esta que atribuye a la norma un alcance restringido que el que aparentemente tiene. Su propósito es reducir el significado de las palabras para delimitar un efecto menor en la norma. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nos viene diciendo también que está permitida en la interpretación de las normas fiscales. ¿Estamos de acuerdo? Hay que ir viendo cuando te dice que una interpretación es estricta y cuando una interpretación es restrictiva. Bueno, tenemos otro punto importante que es la extensiva. Pretende el alcance más amplio de la palabra empleada en la norma. Aquí tenemos, no está permitida en la interpretación de normas fiscales. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿dónde podemos decir que sí? Bueno, en el derecho familiar. Aquí podemos decir la extensiva, tú puedes buscar de donde puedas buscar cuestiones y elementos jurídicos para interpretar tu caso. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sí te permite extenderte completamente al caso que vas a llevar. Buscar la manera y el significado de interpretar la norma jurídica de manera extensiva. Mas, sin embargo, esta, fíjense bien, no es aplicable para las normas fiscales. No te puedes extender. Aquí es rigurosamente lo planteado, por eso se le llama restrictiva o estricta. Mas, sin embargo, la extensiva puedes aplicarlo derecho administrativo en cuanto a materia no fiscal, derecho penal, derecho familiar, entre otros. Y la cuestión analógica, que también es muy importante e interesante, nos dice, la analogía implica aquella forma de concebir el significado de la ley, de tal manera que a futuro se aplique como espejo a otros casos no regulados por la ley. No obstante, esta técnica interpretativa está vetada para los elementos esenciales en la materia fiscal. Aquí se exponen dos casos de tipo de interpretación. ¿Ok? La extensiva y la analógica, apréndete eso como tip, es que no son aplicables a lo que es las cuestiones o normas fiscales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles sí son aplicables a la norma fiscal? La estricta o la restrictiva. ¿Ok? Pero la extensiva y analógica son aplicables a otras. ¿Estamos de acuerdo? Otras interpretaciones jurídicas como el derecho familiar. Bueno, en esta nos dice, entonces, no está permitida en la interpretación de normas fiscales como se venía comentando. Por otro lado, comento que para la aplicación de las normas fiscales es indispensable desentrañar el alcance o significado de las expresiones que componen su texto, con la única limitación de no introducir elementos normativos novedosos. Interpretación extensiva. Ajá, no puedes tú hacerlo extenso, ni aplicar la norma a casos distintos de los previstos en ella, o sea, la analogía, según lo prohíbe categóricamente el artículo 5 del Código Fiscal.
Seguimos. Aquí vamos a encontrar que es importante de alguna otra forma interpretar, de acuerdo a la ley o norma, algunos puntos importantes que nos sostiene la ley del Código Fiscal Federal que manejamos en nuestro país. Bien, ¿qué nos dice el artículo 5 del Código Fiscal Federal? Nos dice que hace la división de las disposiciones fiscales para su interpretación en dos puntos muy importantes. Fíjense bien. El primero, las que son de aplicación estricta, como ya habíamos visto. Si es estricto, no te permite de alguna otra manera más que lo que es la redacción pura del alcance que te expone la ley. Y nos dice que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Les pregunto por qué. Bueno, al final de cuentas, el Código Fiscal de la Federación te establece las sumas, ejemplo, te establece las sumas que tú debes de pagar por, vamos a poner, por el uso de suelo. ¿Estamos de acuerdo? Es estricta su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Ningún servidor público puede alterar, porque es un delito, el Código Fiscal de la Federación y decirte a ti, bueno, hoy por ser domingo y domingo hay mucha gente, hoy me vas a pagar el triple de lo que viene en el código. Jamás. Su aplicación e interpretación es estricta. Todo derecho fiscal, jóvenes, comercio, todo el derecho aduanero, todo lo que conlleva exactamente la cuestión de productos, servicios en cuanto al Código Fiscal de la Federación, es estrictamente, ¿ok?, su aplicación. Luego entonces, el otro punto, como ejemplo, tenemos las que se pueden interpretar con cualquier método. Esto quiere decir que las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de la norma fiscal expresa, se aplicará supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Entonces tenemos aquí que para estas disposiciones fiscales podemos utilizar cualquier método de interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Aquí de alguna otra manera tú puedes, llegar a un análisis, ¿ok?, de acuerdo a la aplicación, que puedas dar tú la interpretación jurídica y llegar a un resultado que no altere la norma como tal. Vamos a hacer un ejercicio de interpretación para que ustedes vayan checando cómo se ilustra el tema como tal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver un ejemplo de disposición dadas sus características. Este se debe interpretar con el método gramatical. Método gramatical. ¿Qué nos lleva el método gramatical? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver el contexto que nos explica este ejemplo. Lleva la disposición a interpretar. ¿Qué es? Bueno, al final tú debes de interpretarlo de acuerdo, a la naturaleza misma del método. Esto quiere decir que tus palabras deben de ser una cuestión lógica, jurídica, analítica, donde sin más esfuerzo te lleve a que todo mundo interpretemos esa cuestión normativa. Otro punto lleva el supuesto de hecho. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, desde tu perspectiva, desde lo que tú defiendes, desde lo que tú analizas y desde el apegado a la norma jurídica, es tu supuesto de hecho, que ahorita lo vamos a ver para que te des o se den cuenta de este punto que quiero
explicarles para que les quede mejor su análisis y cómo se construye la interpretación jurídica. Y el caso de duda. Bueno, tenemos que nosotros podemos realizar en nuestra interpretación y poner exactamente la duda, ¿no? La famosa duda razonable, donde la interpretación defienda mi cuestionamiento lógico jurídico de tal relevancia que yo interprete y adecue la norma a mi favor. ¿Ok? Vamos ahora a ver los ejemplos. El primero, disposición a interpretar. Esto es, ejemplo, la venta de flores en su estado natural estará exenta de IVA. ¡Wow! Esa es una cuestión que se interpreta la disposición en cuanto a qué disposición, pues lo que está en el Código Fiscal, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué nos dice un supuesto? ¿Qué hacer en un supuesto de hecho? Bueno, vamos a interpretar esa cuestión. María se dedica a la venta de alcachofas en la central de abastos. ¿Ok? El caso de duda. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo se realiza el caso de duda? Bueno, vamos a decir que la venta de alcachofas en estado natural está exenta de IVA. Qué interesante, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la regulación de la norma, y al interpretarla decimos claramente que todo lo que esté en estado natural, en cuanto a las flores, no vas a cobrar IVA. La pregunta está, ¿la alcachofa es una flor? Y si la alcachofa está en estado natural, ¿está exenta de IVA? Ese es el caso de la duda razonable. ¿Estamos de acuerdo? Que al final de cuentas tú debes de saber interpretar en los cuestionamientos jurídicos aplicables. Aquí nos dice, nosotros para analizar e interpretar este caso, debemos de apegarnos entonces a la cuestión jurídica. El punto a analizar como tal, si todo es el producto que vendes o que vende María es natural, sería que todo el producto está exento de IVA o nada más como lo interpreta exactamente la ley que te dice la venta de flores en su estado natural. ¿Estamos de acuerdo? Pero María vende todo lo que vende María es natural. Estaremos de alguna otra manera elevando el caso de duda razonable como tal para aplicar la norma jurídica, o yo la interpreto y digo, esto es natural, no son flores, pero puedes venderlas sin tener un IVA al alcance. Bien, vamos a ver la interpretación como tal. En estos casos, de ejemplo que les pongo. El número 1, vamos a ver el IVA. El IVA en la disposición se menciona que es la pauta para remitirnos a la ley de impuesto al valor agregado y ver qué más podemos interpretar ahí. Por otro lado, enajenación y venta. Tú debes de saber y buscar, de acuerdo a la interpretación del Código Federal Fiscal, ¿qué es la enajenación? ¿Qué es la venta? ¿Ok? Bueno, nos dice el artículo primero de la ley de impuesto al valor agregado que son objeto del pago del IVA las actividades o actos de enajenaciones de bienes, por lo que procederemos a ver qué es la enajenación. Bueno, vamos a ver que el capítulo segundo de esta ley nos habla de la enajenación en el artículo 8. Nos dice a la letra, para los efectos de esta ley se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. Este faltante, último caso de la presunción, admite prueba en contrario. Qué interesante. Luego entonces, no se considerará la enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte
así como la donación, salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. Luego entonces, de ahí podemos trasladarnos, ¿verdad?, a el Código Federal Fiscal para su interpretación. Bien. Sin más, como estamos viendo, el artículo 14 del Código nos manifiesta: para efectos de la interpretación de nuestra disposición, nos llama la atención la primera fracción de este artículo. Artículo 14, a la letra dice: se entiende por enajenación de bienes toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. A partir de esto podemos hacer una relación de la venta como una enajenación de bienes, pues la venta es una transmisión de propiedad, en este caso de la alcachofa. Bueno, como punto 3, si empezamos a interpretar, ya sabemos qué es el IVA, ¿ok? Ya sabemos qué es la enajenación, qué es la venta. Ahora vamos a ver la enajenación, lo que es los exentos de IVA, y vamos a ver qué nos dice también en importancia y relevancia lo que es el suelo. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice que ahora nos vamos a concentrar en qué tipos de enajenación están exentas del pago de IVA según su misma ley. Vamos a lo que es la interpretación, ¿verdad?, jurídica, y nos dice a la letra: el artículo en su serie de fracciones nos muestra todos los bienes que están exentos de IVA al ser enajenados, pero causa mayor interés la primera fracción, artículo 9, que nos dice: a la letra no se pagará el impuesto de enajenación de los siguientes bienes. 1. El suelo. Buscando el significado de suelo, podemos encontrar que según la RAE es, en términos generales, la superficie terrestre; en términos de agricultura, conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre capaz de sostener vida vegetal. A partir de esta última definición veremos qué es vegetal según la RAE. Este precepto nos dice: perteneciente o relativo a las plantas, especies vegetales; obtenido de las plantas, aceite vegetal; la planta, ser vivo autótrofo. Esta definición la relacionaremos en el siguiente punto con las flores. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que de alguna manera chequemos, bueno, está exentos de IVA, ¿ok? ¿Y el suelo? ¿Qué hay del suelo? Porque no, en otras cuestiones diríamos, bueno, tienes que pagar la cuestión del suelo en cuanto a la agricultura. Más sin embargo, el código nos manifiesta que todo lo que proviene de él es, una materia orgánica o inorgánica de la superficie terrestre que dé vida vegetal, está exenta de pagar IVA. Bueno, ya nosotros vimos la interpretación como tal de varios puntos y factores importantes que determinan exactamente el contexto del análisis de interpretación jurídica para el mismo. Bueno, ahora vamos a ver. El punto 4 nos dice: flor, planta, alcachofa. Rápidamente para checarlo. ¿Qué determina esta modalidad para que de alguna otra forma yo esté exento de IVA? Bueno, nos dice el punto 4 como contexto general: después de analizar que la vida vegetal, suelo, está exenta del pago de IVA, pasaremos a ver la relación de dicha vida vegetal con las flores y si la alcachofa es una flor o no. Aquí viene lo interesante y es lo que te va a dar la interpretación jurídica. Pero antes de continuar, vamos a analizar. Antes de que te demos la respuesta correcta, hay que analizar. Al principio decíamos que María, ¿verdad?, está vendiendo alcachofas. Aquí la ley te va a interpretar, bueno, la alcachofa es una flor,
Pero aquí hay algo muy importante y que tú no debes de perder como abogado. A lo mejor la alcachofa no es una flor, o a lo mejor sí. Tú lo debes de buscar e interpretar posteriormente de acuerdo al código. En comento, ¿estamos de acuerdo? Bueno, luego entonces ya vimos que nos dice el punto 3, el suelo, todo lo que proviene del suelo, toda la cuestión agraria está exenta de IVA. Entonces, ¿la alcachofa estará exenta de IVA? Nosotros como abogados jóvenes, por eso es tan importante la interpretación de la ley, de la norma y de la misma, porque tenemos el alcance jurídico para no desviarnos y como lo vimos en el punto anterior, la cuestión de lo que es contexto fiscal es estricto. No puedes adecuarlo violando la norma escrita. Nunca. ¿Estamos de acuerdo? No es así. Más sin embargo, aquí la clave del tema está exactamente en ese punto, estrictamente, ¿no? Clasificado. ¿La alcachofa es una flor o la alcachofa no es una flor? Bueno, pero el Código Fiscal me dice claramente que todo lo que proviene del suelo está exento de IVA, entonces, al final de cuentas, una vez que sabemos que si la alcachofa es o no es una flor, tú debes de interpretar a tu conveniencia de tu caso, de tu precepto, la ley. ¿Para qué? Pues para ganar el caso concreto. Muy bien. Nos dice, conclusión, premisa mayor, premisa menor y la conclusión. ¿Qué tenemos aquí para saber? La venta, enajenación. La venta de alcachofas está exenta del pago de IVA, porque de acuerdo al artículo 9 de la propiedad de la ley del IVA, el suelo estará exento de impuestos y este tiene relación con la vida vegetal y de acuerdo a lo presentado, también con las flores, plantas y alcachofas. Esa es tu premisa mayor. Si tú sabes interpretar la ley, vas a decir, gané, interpreté adecuadamente y no alteré absolutamente nada y estoy estrictamente en la interpretación analítica fiscal que nos debe de dar y regular la norma. ¿Qué nos dice? Todo lo que viene del suelo, de la cuestión agraria, está exento. Sin más, jóvenes, así sin dar muchas vueltas, claro que la alcachofa viene de la tierra, proviene de la misma, entonces sí o sí va a estar exenta de impuestos. Premisa menor. María se dedica a la venta de alcachofas en la central de abastos. Por lógica, deduzcan su conclusión. Esto quiere decir que María está exenta de pago de IVA. ¿Estamos de acuerdo? Simple y sencillamente, la resolución te la da la misma ley en el estricto sentido, ya que es la cuestión un poco delicada en cuanto a las normas aplicables en los códigos fiscal federal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí o sí tenemos que adecuarla de acuerdo a lo que dice la norma. ¿Ok? Y en este caso, para que esta María no pague impuestos, tenemos que descubrir el punto importante de esto. ¿Cuál es? Bueno, interpretamos la ley, buscamos todas las cuestiones que nos llevaron a decir que ciertamente la alcachofa no es una flor, más sin embargo está dentro de las plantas, ¿verdad? Como tal, y María está exenta del IVA. Fíjense qué interesante de alguna manera este ejemplo que les pongo para que ustedes sepan relacionar todos los preceptos jurídicos, llegar a la interpretación y dar una conclusión. Es importante saber, como en igual otra clase les comenté, que para exponer e interpretar tu norma debes de saber lo que es la premisa mayor y la premisa menor. De ambas, de alguna otra forma, debes de saber que hay una conclusión y esa conclusión siempre debe de estar o buscar la manera que esté legalmente a tu favor. Y cuando digo legalmente, es que no vas a
ni descubrir el mundo jurídico, ni vas a explicarlo como tal. Simplemente vas a interpretar la norma y adecuar tus preceptos jurídicos para alinear tu caso concreto, llevarlo a una buena duda razonable e interpretarlo y que tengas favorable una sentencia como. Bueno, entonces, ahora en forma de resumen vamos a decir las siguientes interpretaciones como tal para que queden bien entendidas. Vamos a empezar con la interpretación gramatical. Decimos también en la llamada exegético, propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas. Es decir, a partir de su literalidad se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador o por los contratantes. Con ayuda de las reglas gramaticales y del uso del lenguaje, se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Como tal, ya argumentamos y ya vimos que el derecho de alguna otra manera lleva la interpretación gramatical. Exactamente es en el punto del texto, cómo interpretas el texto en términos del lenguaje y es estrictamente a las reglas gramaticales como tal. ¿Por qué, jóvenes? Bueno, esto con la finalidad de darle el sentido gramatical que exige esta interpretación para llevar el caso concreto y la interpretación de la ley. Bueno, tenemos también la interpretación sistémica. Esta nos dice que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Este procura el significado entendido al conjunto de normas o sistemas del que forma parte. Bien, el caso que les expuse, que les expliqué, podemos darle la interpretación jurídica en la cuestión sistemática. ¿O qué quiere decir? Que esté relacionado, que tenga exactamente ese enunciado, sentido y lleve un orden interpretativo al que pertenece, ya que si alteramos su significado, podemos de alguna otra forma no pasar adecuadamente la interpretación jurídica y obviamente pues llevar a perder nuestro caso. Entonces, para la interpretación sistemática es como lo expuse en el ejemplo. La alcachofa es una flor, la alcachofa es una planta y tiene naturaleza, apegándonos al Código Federal estrictamente, entonces como tal tiene sentido. Tu interpretación no se sale del contexto y obviamente tiene esa facultad para ser interpretada como tal. Bien. Importante, la interpretación histórica estudia los contextos anteriores que puedan influir en el entendimiento actual de las normas. Acuérdate, lleva el qué, por qué, y qué pasó para quitarla. Estamos qué pasó para derogarla. Bueno, pues es importante saber y determinar que si hay un cambio positivo, pues es bueno saber que la misma norma pase a la historia, como su interpretación lo indica. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que la historia es la ciencia que investiga el pasado para que no se repita. Entonces, todo jurista, al interpretar esta cuestión histórica que nos lleva a la relevancia, pues podemos tener un contexto y entendimiento del por qué hoy aplicamos esta nueva norma al caso concreto. Tenemos la interpretación genética. Esta nos dice y se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otra se generan de casualidad y sin un contenido motivador específico.
La interpretación genética es la raíz, jóvenes, de dónde se originó, de dónde surgió este punto que me lleva a la necesidad de que me escuche la cuestión, vamos, jurídica, en caso concreto un tribunal, un juzgado, para que exponga yo mi caso y lleguemos a interpretar como tal la genética, el origen que tuvo para que yo esté fundamentando mi caso, expresando mi caso y que tenga un orden analítico que me lleve a ganar el caso concreto. Bien, la interpretación teleológica. Esta nos dice que consiste en atribuir significado a una norma o a una cláusula atendiendo a la finalidad del precepto del pacto. ¿Estamos de acuerdo? Esta ya me lleva exactamente al significado. No hay más. Tiene lo que me pide la ley, eso yo debo de estrictamente apegarme conforme a derecho. No hay más. Eso es la teología. Tenemos también la interpretación acorde al uso alternativo del derecho. Fíjense bien, ¿qué nos dice? Esta busca privilegiar en el plano judicial los intereses y las prácticas de aquellos sujetos jurídicos que se encuentran sometidos o dominados. La interpretación debe adoptar carácter restitutorio y emancipación dentro de una política jurídica, ya permitida por las posibilidades del mismo ordenamiento legal para evitar así el personalísimo o el voluntarísimo del intérprete. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, interpretación acorde al uso alternativo del derecho. Obviamente, jóvenes, nosotros como abogados, sí o sí tenemos que imperar la necesidad de poner y anteponer nuestra interpretación jurídica al alcance de la interpretación de un juez. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa interpretación, si falta el elemento como tal, que me lleve a decir la verdad, que me lleva a interpretar de manera lógica, verdadera, analítica, la premisa mayor, la premisa menor, y la conclusión sea favorable, siempre y cuando no pueda ni deba alterar los elementos cuestionables de la norma para su interpretación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el derecho, si bien es cierto, nos deja interpretarlo, nos deja analizarlo, nos permite la duda razonable, al final de cuentas, siempre, jóvenes, debe de salir la cuestión válida del enfoque que me da, ¿ok? El alcance jurídico. Sí o sí, lo verdadero siempre va a salir a la luz. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, jóvenes. Siempre hay algo que me va a decir, esto no era así, está mintiendo, o el alcance de interpretación del que hizo el abogado quedó muy pobre, no nos llevó a nada, y obviamente, pues en los alegatos, pues te van a romper o quebrar tu análisis interpretativo, el que hayas utilizado, y pues obviamente se va a perder el caso. Para que no pase esto como consejo, pues siempre hay que estudiar muy bien el caso, analizar muy bien el caso, tener las dudas razonables favorables a mi caso para que al final de cuentas yo tenga una sentencia favorable al mismo. Y tenemos una más que es la interpretación analógica o extensiva. Esta nos dice que la analogía permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero. Tiene una concepción tradicional según la cual es permitido colmar lagunas con base en la
identidad de razón, la aplicación analógica, pero también se le ha otorgado el carácter de procedimiento interpretativo, la explicación analógica, que consiste en que el juez explica una disposición del significado incierto, pero presente en el ordenamiento a la luz de otra disposición no equívoca o menos equívoca, invocando la analogía de los dos previsiones. Es por eso yo les comentaba la cuestión del caso como tal, si es importante que tú estudies mucho las cuestiones de analogía, porque eso te va a dar, al final de cuentas, herramientas para que tú puedas interpretar bien el derecho y tus asuntos sean favorables a tus interpretaciones jurídicas. Luego, entonces, sí es importante tener los términos analógicos que te lleven exactamente a la cuestión menos, menos equivocada como tal. Ajá. Ya que tú muchas veces pudiera ser que sí hay lagunas en la ley y no viene la interpretación como tal, y tú debes de buscar la manera, la analogía pura que defina tus alcances de interpretación jurídica, con el fin, obviamente, de que esa interpretación analógica resuelva tus asuntos legales en cualquier área del derecho. Pues si bien es cierto, todos estos contextos en la cuestión de interpretación de la norma son muy enriquecedores, nos han ayudado mucho a interpretar estas cuestiones como tal para el conocimiento de nuestra carrera, que es vital e importante en los juicios, ya que nos da como tal tener una generalidad más amplia de conocimientos y aplicarlos a los casos que en su momento se puedan presentar en tus alcances jurídicos. Bueno, jóvenes, por mi parte sería todo. Cualquier cosa, estamos revisando la plataforma. En la plataforma también me pueden mandar mensajito para que resuelva yo sus dudas. Recuerden subir sus actividades, por favor, para que tengan calificaciones como tal y buenos resultados. Espero hayan entendido todos los cuestionamientos jurídicos que se aplicaron en esta asignatura. Yo les deseo los mejores de los éxitos y a seguir aprendiendo. El derecho nunca termina, jóvenes, siempre estamos aprendiendo. Y es una carrera hermosa que te lleva a muchos contextos como tal. Sin más por el momento, jóvenes, esto sería todo de mi parte. Estamos viéndonos próximamente para entregar sus calificaciones. Cuídense mucho y que pasen una muy bonita noche.